Puse... Este maravilloso encuentro, entonces. ¿Les parece? Listo, perfecto. Ok, buenísimo, ya con la pantalla aquí con cámara número 1 la tengo aquí. Oye, un fabuloso aplauso. Yo sé que en sus casas, quizá de cualquier parte del mundo en el que estén, yo sé que están fervientes de poder escuchar este maravilloso seminario que tendremos el día de hoy, el gran desafío de esta pandemia, la salud mental. Así es, amigos míos, el gran desafío de esta pandemia es la salud mental. Y este va a ser un encuentro increíble donde por un lado tenemos al gran Rab Gabriel Benayoun, rabino de la comunidad de Panamá, escritor y autor del libro De mi ansiedad a mi felicidad. Muy interesante ese titular, Rab, ¿eh? Vamos a conversar de eso también. Y también otro libro llamado Conectados, conferencista internacional y también desarrollador de un método en base a su propia experiencia impartiendo más de 15 años con resultados rápidos y efectivos. Aplauso para el Rab. Yo sé que en estos momentos ustedes están aplaudiendo, así que vamos a conversar acerca de nuestro segundo invitado que tenemos el día de hoy. Eyal Sigelman, psicólogo clínico, cuenta con una maestría en psicología clínica, tiene una experiencia en abordaje clínico con niños, adolescentes y adultos. Además, ha trabajado en acompañamiento a nivel familiar y en el desarrollo socioemocional. Tiene formación tanto en Chile como en Israel y a la actualidad se desempeña como psicólogo educacional y también trabaja en una clínica privada y también se dedica a la difusión de contenido de salud mental. Curiosamente, amigos míos, curiosamente, el tema que nos convoca. Así que el día de hoy vamos a tener este conversatorio realmente increíble. También les pido aplausos. No veo que estén aplaudiendo, no veo que estén aplaudiendo por ahí. Anita, la estoy viendo en cámara. Eso, Anita, muy bien, aplaudiendo. Espectacular. Vamos a tener un formato de preguntas donde nuestros invitados rápidamente y de manera muy dinámica van a responder. En menos de 5 minutos ambos. Así que yo voy a ser el moderador y como vieron en Sábado Gigante, el chacal de la trompeta en el caso de que nuestros invitados se excedan en sus tiempos. Así que vamos a hacer esto en un formato amigable, sacándole el máximo provecho a esta jornada y vamos a preguntarle al Rab, gran experto también, Rab, ¿qué herramientas y hábitos serían buenos en la actualidad para adquirir y pasar y sacar provecho de esta pandemia? Cuéntenos, Rab, por favor. Bueno, me pones un poquito ansioso, la verdad, con... No, bien, no, bien. Vamos a hacer todo en el marco de la buena onda. Es que cuando uno es moderador, tiene que también realzar el rol de uno. No, perfecto, me parece excelente. Me has motivado con tu Eso. presentación y es un gusto conocerte, Benjamín. Un gusto a la distancia, amigo mío. Un gusto a la distancia. La verdad que tenía preparado un concepto, pero ahora que me di cuenta que te llamas Benjamín, me hizo acordar a este nombre, Binyamin, en hebreo, a la historia que nos cuenta la Torá. La Torá nos cuenta que Binyamin fue el segundo hijo de Rachel. Y interesantemente, cuando Rachel, nuestra matriarca, la amada de Jacob, estaba dando a luz a Binyamin, después de haberla dado a luz a Yosef, ella misma se estaba dando cuenta que este era un parto de riesgo y que posiblemente ella iba a fallecer en ese nacimiento. Entonces, ella misma, viendo esta situación, le puso el nombre a su hijo. ¿Y cuál fue el nombre que le puso a Binyamin? Nos cuenta la Torá que le puso el nombre Ben-Oni, el hijo de mi duelo, el hijo de mi sufrimiento. Ella estaba percibiendo que ella iba a morir a partir de este nacimiento y le puso a su hijo Ben-Oni, el hijo de mi duelo. Jacob
después de fallecida Rachel, dijo, de ninguna manera. Este niño no puede cargar con este duelo toda su vida. Este niño tiene que estar motivado para vivir la vida con alegría, como tú hiciste esta presentación con tanta alegría y con tanta energía y vitalidad. Y Jacob, también padre de Benjamín, le cambió el nombre. No va a ser llamado más Ben Oni, el hijo de mi duelo, sino va a ser llamado Binyamin, el hijo de mi mano derecha. Significa que en cada situación de la vida, y también en la situación que el mundo está cursando hoy, tenemos la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva negativa, Ben Oni, pensar y analizar esta situación como que somos receptivos, que eso en definitiva son los hijos, son receptivos, son receptores de los padres, y hoy somos nosotros receptivos de esta situación, pero vamos a llamar a esta situación como Ben Oni, como hijos del duelo, hijos de la dificultad, hijos de la frustración o la ansiedad o la depresión, o vamos a tomar la decisión de despertar y expresar en nosotros el nivel de Jacob y llamar a esta situación Ben Yamin, Binyamin, el hijo de la mano derecha. Es decir, que a partir de esta situación y con el foco correcto, como aquel rabino que estaba en Rusia y lamentablemente por sus delitos de difusión del judaísmo, él fue a los campos de concentración en Siberia y él no tenía un sidur, no tenía absolutamente nada para inspirarse en los campos de concentración de Siberia y se acordó de la enseñanza del Baal Shem Tov, que dice que de cada situación que vivimos y experimentamos tenemos que tomar una enseñanza para servir a Hashem mejor. Y él dijo, ¿qué voy a aprender de estar aquí en Siberia? Y de repente los reos, los que estaban en la cárcel, en el recreo, tenían la oportunidad de jugar a un juego muy particular. ¿Cuál era ese juego? Era subirse a una cuerda y pasar desde el principio de la cuerda y llegar hasta el final al objetivo. Y obviamente hacer trapecismo o equilibrio era muy difícil y todos subían y caían. Menos una persona que siempre subía y siempre llegaba a su objetivo pasando por esa cuerda muy delgada. El rabino Mendel Futterfass le preguntó, ¿cómo lo haces? Él quería derivar una enseñanza de eso que él estaba viendo para servir a Hashem mejor, para servir a Dios mejor, para sentirse motivado en esos momentos difíciles. Y este ruso le dijo, es muy sencillo, yo subo la cuerda, pero no medito en lo delgado que es la cuerda, no presto atención a la gente que me grita abajo desde un lado o desde el otro. Lo único que yo veo es mi objetivo y empiezo a caminar hasta conseguir mi objetivo y no paro. El gran problema nuestro es que analizamos de sobremanera la cuerda. Lo delgado que es la cuerda en comparación a esta situación. Analizamos demasiado la información de incertidumbre, de miedos que nos llegan a partir de los medios, y obviamente que todo ese análisis es invertir psicológicamente y emocionalmente en cosas que son contrarias a nuestro objetivo. Tenemos que, seguramente de esto vamos a hablar esta noche tan especial, tenemos que invertir en pensar y en estar focalizados en nuestro objetivo, y nuestro objetivo es y debe ser salir más fuertes de esta situación. Oye, Perdón, te silencié, va de vuelta. va, ahí sí, también tenemos a nuestro querido Eyal con cierta reflexión respecto a lo que estamos viviendo. También nos gustaría preguntarle cuál es su visión
a nuestro segundo invitado lo que estamos experimentando y que nos pueda también contar su visión. Gracias, Benjamín, gracias, Rabino. Bueno, en principio quiero agradecer a todos por estar presentes. Estamos en un momento difícil en el mundo, o sea, obviamente estamos en un nivel de caos, donde todos están en casa y han escuchado diariamente, o sea, yo escucho también un poco en consulta, también diariamente a los papás que me mencionan que tienen que limpiar, que tienen que cocinar, ser profesores de nuestro hijo. Al mismo tiempo que no hubiera pensado hace unos meses, hubiera escuchado la palabra Zoom. Yo por lo menos no conocía la palabra Zoom. Y hoy en día estamos todos reunidos a través de esta plataforma, ¿no? Sinceramente, tengo que ser muy sincero, incluso como psicólogo, no sabemos cómo esta pandemia, estos encierros, nos ha afectado en cierta medida y cómo nos va a afectar a futuro. Tenemos alguna idea de cómo nos está afectando por situaciones previas como terremotos, tsunami, pero la verdad estamos ante una situación sorpresiva, única y nueva, que nos afecta a todos. Pero lo primero que pienso, que es muy importante acá, es la tolerancia. Cuando hablo de tolerancia, principalmente es tolerancia a la frustración, tolerancia a las nuevas situaciones. Hay que ser tolerante con el otro. Es normal sentir en este minuto angustia, miedo, pensamientos de confusión, etc. Creo que no podemos olvidar o no ser sinceros de que puede existir esos miedos, miedo hacia lo desconocido, miedo hacia la enfermedad, pero existe también el preguntarnos cómo nuestra capacidad emocional, además de la psíquica, podemos disponer en estos minutos para ayudar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nosotros. Y por otro lado, no hay que olvidarnos, y creo que es importante, que tenemos que aprovechar este momento y hacer de esta crisis, de esta pandemia, una oportunidad única y aprovechar los recursos saludables que tenemos que favorezcan el crecimiento y el desarrollo emocional. Es por eso que hablo de impacto, me gusta hablar de la palabra impacto y no de trauma en específico. ¿Por qué impacto? Porque la idea es poder trabajar en prevención. O sea, cuando a mí algo me impacta, está bien que me afecte, está bien que me otorgue un shock emocional, pero no que me genere un trauma, no que me genere secuelas a futuro. Y es por eso que hablo de no de trauma, por una prevención. Acá lo que estamos haciendo justamente con esta charla, con el Rabino Benjamin, es tratar de prevenir que se genere una secuela, se genere un trauma. ¿Me explico? ¿Y cómo podemos manejar acá la angustia? ¿Cómo podemos llegar a hacer todo esto? Creo que lo primero es manejar, reconocer, nombrar lo que uno tiene. Uno trata de hacer todo lo que puede, pero hay que saber muy claro que acá no vamos a ser completamente funcional. O sea, vamos a ser funcional parcialmente. ¿Me explico? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque estando con teletrabajo, cuidando a los hijos, cocinando, con el hijo al lado, o sea, yo creo que todos en algún minuto, al principio de esta pandemia, pensamos en el nivel de, nos dijeron, ok, hay que quedarse en casa, y dijimos, ok, vacaciones, me quedo en casa. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, las expectativas y las realidades fueron completamente distintas. Y estamos en un nivel de que no aguantamos más, el aburrimiento no está completamente poniendo en una situación en la cual no sabemos lo que hacer. Entonces, primeramente, creo que la tolerancia es muy importante, el autocontrol y la flexibilidad. Ser un poco más flexible en estos tiempos. Cuando hablo de flexibilidad, no hablo simplemente que a los hijos no haya que ponerle control o horario. Hablo que no podemos pretender tener una sobreexigencia a nuestros hijos cuando nosotros mismos nos vemos completamente sobreexigidos y nosotros mismos no damos abasto con toda la situación. Entonces no puedo sobreexigirle, no, tú tienes que estudiar frente a la pantalla como estudiaba en el colegio, porque es algo irreal. Así que principalmente Oye,
Oye, increíble lo que nos comentan nuestros invitados, porque en mi caso yo me he portado bien en la pandemia y he hecho las tareas. He tomado conciencia, me he dedicado también a tomar ciertos hábitos como meditar, que son hábitos muy importantes para controlar la ansiedad, entre otras cosas. Yo le quiero preguntar al Rav si también nos podría entregar una visión, quizás un poco más desde la espiritualidad, de poder entender por qué estamos experimentando lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? ¿O qué ves tú que es el mensaje detrás de todo esto? Ok, me gusta la pregunta. Hemos reflexionado bastante. Creo que esa pregunta que a todos nos tocó hacernos, ya que al principio, cuando entramos en cuarentena, entró la dimensión de la frustración, pero después, tanto tiempo, no sé en Chile cuántos días de pandemia, pero aquí en Panamá ya vamos por 2 meses y medio, y realmente hay tiempo para pensar, hay tiempo para reflexionar, y una de las reflexiones a las cuales llegamos es preguntarnos en la Torá, porque cada cosa que ocurre, nosotros como judíos tenemos el manual de la Torá y tenemos que verificar en el manual de la Torá por qué ocurren las cosas. Está escrito que la Torá es el plano de la creación. Dios se fijó en el plano de la creación, que es la Torá, y luego creó el mundo. Entonces, todas las cosas que ocurren en nuestro mundo tienen que estar de alguna manera expresadas en la Torá, porque la Torá es el preámbulo del mundo, la Torá es el plano de la creación. Nosotros enseñamos que la perspectiva no es que ponemos tefilín porque tenemos brazo, sino que tenemos brazo porque existen tefilín. Los tefilín aparecen en la Torá 2000 años antes, según un midrash, según una enseñanza. La Torá está 2000 años antes y después viene la creación del hombre y del mundo. Entonces, cuando nos fijamos en la Torá, analizando cuándo el mundo entero se paralizó de la misma manera que se paralizó en esta oportunidad. Y vemos que en el mundo entero, la Torá nos cuenta que con el diluvio fue el primer hecho global en la humanidad donde el mundo paró. Luego, con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, dice el versículo, Kol Gadol Velo Yasaf, la voz de Hashem penetró en cada rincón de la humanidad. Y cuando la Torá fue entregada, los 10 mandamientos, el mundo entero prestó atención. Y nosotros lo sabemos hasta ahora porque la ética y la moral, según los historiadores, surge planteando un antes y un después a partir de los 10 mandamientos de Moisés. Y el tercer momento en la humanidad que el mundo entero quedó paralizado es la época que estamos nosotros viviendo ahorita mismo. Es decir, somos protagonistas de la historia de la humanidad de una manera muy especial. Diluvio, entrega de la Torá y coronavirus. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta instancia? De la misma manera que las primeras 2 instancias, en los primeros 2 escenarios, el mundo cambió para mejor. Luego del diluvio, conociendo la historia, sabemos que el mundo cambió para mejor. Y luego de la entrega de la Torá, obviamente, el mundo tuvo una transformación total. Y la Torá cambió el mundo, lo llevó a una dimensión de orden completamente diferente. Y estos conceptos, hay diferentes asuntos que cambian el mundo, pero de alguna manera parcial. El movimiento hasídico con el Baal Shem Tov trajo un cambio muy, muy poderoso en el mundo, una necesidad que antes no había, se plasmó, pero
Ahora todo el mundo quedó paralizado y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me siento tan mal con esta situación? Quizás porque me llenaba mucho haciendo cosas. Mucha gente que nos llama por asuntos de salud mental, que seguramente vamos a hablar aquí a continuación, gente que se vuelve loca, por decirlo en general, por estar en su casa. Hay gente que entra en psicosis, que tiene ataques de pánico. Hay medicamentos en Estados Unidos como la sertralina que no se está encontrando en las farmacias porque la gente las está agotando. ¿Por qué nos volvemos locos? ¿Por qué nos lastima tanto esta situación? Porque antes vivíamos en piloto automático, porque antes nos llenaba todo lo que hacíamos y en lo que llenábamos nuestro día, pero todo lo que hacíamos era desde lo exterior hacia lo interior, no desde nosotros hacia el afuera. Llenábamos nuestro día con nuestros quehaceres. Pero una vez que Dios nos dijo, para, y no tenemos lo que hacer, no podemos conectarnos con nuestra familia, incluso estando en la misma casa, entonces quiere decir que lo que estábamos haciendo antes, lo estábamos haciendo mal. Si este encierro provoca un encierro personal, es decir, ansiedades, miedos y todo tipo de complicaciones cognitivas o emocionales, y no crea en nosotros una apertura, una expansión de pensamientos, una expansión emocional. Entender de que hay una bendición muy grande escondida. En Colombia es un genérico muy barato, pero mejor el estómago. Una bendición muy grande escondida en esta situación. Incluso, te lo voy a decir personalmente, porque me gusta dar ejemplos personales. Cuando hablamos del Shabbat, incluso mis hijos me dicen, papi, qué belleza el Shabbat. Antes no lo valoraba como lo estoy valorando ahora. Toda la semana nos bombardean de noticias que nos llenan de miedo. Y de repente llega el Shabbat y tenemos una isla en el tiempo. Y de repente estamos encerrados en esta pandemia y nos conectamos con nuestros seres queridos a otro nivel. Hay muchas cosas realmente muy positivas, pero esto positivo que estamos viviendo es para proyectarlo una vez que salgamos de esta pandemia. Y cuando salgamos de esta pandemia, realmente no vivir como vivíamos antes, haciendo, sino siendo, afectando el mundo desde nuestro corazón y desde nuestra alma hacia afuera, y no que el mundo nos transforme desde afuera hacia adentro. Excelente, una invitación a tomar esta oportunidad de pandemia como una invitación de introspección, de sacar lo mejor de nosotros en esta época. Yo le quiero preguntar a nuestro psicólogo invitado, le quiero preguntar, oye, se ha hablado de la ansiedad, del miedo, de la incertidumbre. Oiga, querido Yal, ¿nos puedes contar cómo yo sé que estoy sintiendo miedo? ¿Cómo sé que estoy sintiendo ansiedad? ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Y cómo lidiar con estos altos y bajos que nos está entregando la pandemia, muchas veces altos y bajos emocionales? Bueno, muchas gracias, Benjamín. Interesante tu pregunta, porque justamente... Está buena la pregunta. Saber, Está buena la pregunta. ¿Ah? La gente tiene que podemos saber, porque a lo mejor la gente en sus casas no tiene ni idea que tiene ansiedad. Claro. Principalmente, interesante lo que planteas, porque cuando algo no me permite continuar con mi rutina del día a día, podríamos hablar que estoy un poco paralizado o estoy sufriendo algún tipo de ansiedad o algo que me está dificultando en mis labores diarios. Ahora, tú te podrías preguntar, ok, pero acá estamos en una situación de sin rutina.
estamos en una situación distinta, entonces no, ¿cómo podría yo medir si estoy realmente con ansiedad, etcétera? Entonces, justamente acá cuando estoy con una capacidad de que me empieza a doler el pecho o no estoy pudiendo pensar con claridad, y eso se ve prolongado en el tiempo, con duración, con frecuencia, y en largo tiempo, prolongado, y no me está permitiendo hacer otras cosas, no me está permitiendo poder compartir bien con mi familia, o me estoy poniendo más agresivo, o estoy despertándome todas las noches con pesadillas, o simplemente estoy sintiendo dolores estomacales, o dolores de cabeza, o estoy sintiendo que me empiezo a sentir ahogado y que no puedo respirar. Ahí estoy frente a un episodio de ansiedad, de estrés, una situación que me está dificultando mi diario vivir. No simplemente el diario de rutina, sino que el diario vivir. Y eso, muchos de nosotros en alguna medida lo hemos venido experimentando. ¿Cuándo entra entonces el problema? Cuando eso se ve prolongado en un tiempo, en una frecuencia mayor, porque muchas veces, si pensamos, sentimos estrés o sentimos ansiedad. Por ejemplo, antes de un examen importante en la universidad o antes del examen de conducir por primera vez, antes de sacar una licencia, ya tengo un cierto nivel de ansiedad, tengo un cierto nivel de estrés. ¿Cuándo se vuelve eso patológico? Cuando se prolonga en un largo tiempo y no me permite pensar con claridad en otra cosa. ¿Me explico? Oiga, querido Iyal, ¿y existe alguna relación entre el estrés, la ansiedad, el miedo, la autoestima y la autoconfianza que nosotros desarrollemos en nuestra vida? Yo creo que sí, justamente sí. Yo creo, siempre traigo ese ejemplo a mis pacientes, que acá funciona como una escuela de manejo. O sea, yo creo, siempre pienso que acá hay educación matemática, hay educación química, nos enseñan en la escuela a sumar, a restar, pero educación emocional muchas veces no nos enseñan. Entonces muchas veces no sabemos reconocer o nombrar por el nombre las emociones. No sabemos qué es ansiedad, no sabemos qué es estrés, no sabemos qué es miedo. Muchas veces las sentimos, pero simplemente no sabemos qué nombre ponerle. También, al mismo tiempo, la familia juega un rol fundamental acá, o sea, porque justamente incluso dentro de la pandemia, un padre que va a estar ansioso, va a estar estresado, el hijo va a percibir eso, los hijos perciben eso, los hijos no se dan cuenta de las situaciones. O sea, el propio manejo emocional que yo tengo, o sea, va a afectar en alguna medida cómo el otro me ve a mí y las figuras parentales o los cuidados primarios de la primera infancia, o sea, juegan un rol fundamental. Eso no quiere decir, ojo, no quiere decir que yo por eso diga, entonces la causa es que mis padres me enseñaron así. No, influye, en cierta medida influye. Si yo sé nombrar, si yo tengo una cartera, una licencia de conducir mis emociones, es mucho más fácil. ¿Dónde está el problema entonces? Que muchas veces nos vemos en situaciones que no nos han enseñado a reconocer nuestras emociones. Cuando yo hablo de reconocer, hablo de nombrar, no nombrar para entender el porqué y entrar en una historia y muchas veces un análisis, simplemente para poder identificar, para saber qué hacer con eso. Oye, Rap, le recordamos a la gente que está abierto el canal, el chat de preguntas, puede preguntar absolutamente lo que usted quiera en su casa, ¿eh? De la comodidad de su hogar, desde el sillón donde está sentado, desde cualquier lugar del mundo, puede aquí, amigo mío, expresarse en el chat. Y Rap, mire qué buena pregunta hace la gente, el público. Pregunta, ¿cómo nosotros en este día a día y en esta pandemia podemos tener la certeza de que Hashem está con nosotros? Qué buena pregunta. ¿Y está el Rap o no? Mira. Acá estamos. Aquí está el Rap. Menos mal, ya me había asustado. Dije, la tengo que contestar yo, dije. Me gustaría. Bueno,
una muy buena pregunta, pero también, by the way, a propósito, yo no sé si está el Rab Menashe Perman en esta conferencia, le quiero dar la bienvenida con todo mi corazón, porque yo viví en Chile hace como 20 años y fue uno de mis maestros y sigue siendo hasta hoy una inspiración para mí. Le quiero dar la Un bienvenida. maestro para todos. Está Menashe Perman acá, me gustaría que también rompamos un poquito las estructuras y después que él Por nos supuesto. Para hable eso fueron creadas las estructuras, para romperlas. exactamente. Bueno, la pregunta, ¿cómo era? La pregunta es, ¿cómo podemos tener hoy en día, en esta época de pandemia, la certeza de que Hashem está con nosotros, ayudándonos, de nuestro lado? Mira, cada uno dentro de sí, no somos personas unidimensionales. Dentro de nuestro ser hay dos fuerzas y eso lo sabemos muy bien. Hay una fuerza de luz, una fuerza pura, una fuerza de oscuridad, una fuerza de corrupción, una fuerza negativa. A mí me gusta siempre poner el ejemplo, a mí me gusta, como decimos en Uruguay, bajar la pelota al piso. Significa usar ejemplos muy, muy entendibles para todos. Me acuerdo una historia en un partido, digamos, amistoso en el verano de Argentina, jugaban dos equipos Estudiantes de La Plata contra Gimnasia de La Plata. Y no era un partido amistoso porque terminó en una trifulca, terminó en unos golpes impresionantes y uno de los jugadores, que era el portero de Estudiantes de La Plata, que más duro daba, era una cosa, realmente estaba desbordado de sentimientos negativos. Y 3 días después le preguntan, fulanito de tal, ¿tú estás viendo estas imágenes? Y le dice el portero al periodista, no me reconozco, ese no soy yo, ese no soy yo. Y para mí, cuando escuché esta entrevista por YouTube, me pareció muy, pero muy interesante y pude derivar una enseñanza para nuestra vida. A veces nosotros no somos nosotros. A veces cuando invertimos en esas fuerzas negativas, en esas fuerzas oscuras que todo el mundo tiene, como aquella historia que también se cuenta de un hijo que está confundido y no entiende la estructura emocional humana y le pregunta al padre por qué a veces hacemos el bien y por qué a veces hacemos el mal. Y el padre muy sabio le dice, tenemos dos lobos en nuestro interior. Uno hace así y otro hace asá. Uno busca el bien y otro busca el mal. Y le pregunta el hijo a su padre, y papi, ¿quién es el que gana? Y el padre le responde, eso depende de ti, depende a cuál tú alimentas, a tu dimensión de luz o a tu dimensión de oscuridad. Yo quiero decir que Hashem, desde el momento de que estamos aquí presentes y somos protagonistas de esta historia, confía en nosotros. Cada mañana cuando nos levantamos decimos Modéani, reconocemos que Hashem nos introdujo nuevamente para un nuevo día nuestra alma y el Modéani termina Rabá Emunateja. Decimos que Hashem tiene fe en nosotros y la pregunta que hacemos es, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos que trabajar nuestra fe en Hashem, pero lo primero que decimos en nuestro día es que Hashem tiene fe en nosotros. Cuando uno vive de esa manera, sabiendo que Hashem nos colocó en una instancia para que, no solamente para que alimentemos a ese lobo negativo, no solamente para deprimirnos y para decaer, corrompiendo los atributos espirituales que tenemos, sino que todo lo contrario. Cuando una persona, todas las personas que hoy son grandes son inspiración para el mundo, te puedes fijar que la inspiración que ellos cargan y la motivación que proyectan en los demás es porque vivieron experiencias traumáticas, es porque vivieron situaciones difíciles y esas situaciones difíciles son las que hacen que hoy puedan motivar a miles y miles de personas. No son personas que leen libros,
sino que su experiencia, incluso aparentemente negativa, fue la que hizo que ellos descubran una luz muy especial que se escondía dentro de su ser, que es la herencia de nuestros patriarcas, básicamente, Abraham, Isaac y Jacob, y es el alma que cada uno tiene, que en la medida que la dejamos al alma salir, o dejamos que el alma o nos conectamos a esa Neshama, es una decisión, es el libre albedrío que Dios nos dio, conectarnos con la luz o conectarnos con la oscuridad, conectarnos a partir de este tipo de situaciones, con el miedo o con la esperanza, con la incertidumbre y la duda, o con encontrar el agua dentro de la piedra. Y esto creo que es el enfoque. Depende de cada uno de nosotros. No hay ninguna duda de que Hashem confía en nosotros. La pregunta es si nosotros confiamos en nosotros mismos. ¡Wow! Si nosotros confiamos en nosotros mismos. Me encantó esa frase. Al final, me quedo rap con las palabras de que tenemos la capacidad de interpretar y de elegir cómo vemos las cosas. Si tomamos la opción de tomarlo desde la vereda del miedo o desde el amor, desde la esperanza. Ahora, querido Eyal, amigo mío, cuéntanos, ¿cómo o qué acciones concretas o qué hábitos o acciones puede tomar una persona para dejar de sentir ansiedad, miedo, incertidumbre? ¿Qué podemos hacer concretamente? ¿Qué le dirías tú a la gente que está en su casa? Veo a Anita que está tomando nota. Muy bien, Anita. La mejor alumna de la clase. Muy bien. Oye, veo que están tomando nota ahí. ¿Qué acciones concretas podemos aprender para poder disminuir la ansiedad, el miedo, la incertidumbre? Benjamín, muchas gracias. Primero voy a hablar de términos prácticos que yo creo que son más que nada necesarios en estos minutos, pero creo que en términos generales el rabino nos puede hablar con mayor detalle en base a la experiencia, y creo que eso es mucho más valioso. ¿Verdad? Que tenemos el modelo que explorar también. En términos prácticos, yo creo que hay 5 grandes dimensiones para el bienestar psicológico en estos momentos, y para no sufrir tanta ansiedad, o más que ansiedad, estar un poco más tranquilo, bajar la calma. O sea, bajar los niveles de estrés que estamos en estos minutos. Creo que dentro de esas 5 grandes dimensiones está quedar menos expuesto a las noticias. O sea, la exposición a la cantidad de información que nos está bombardeando, yo creo que al principio, sobre todo de la pandemia o del coronavirus, incluso cuando no llegó a Latinoamérica, ya la cantidad de información y en WhatsApp y redes sociales y noticieros, o sea, nos estaban bombardeando, y esa cantidad de información que nos llega constantemente creo que no es sano. O sea, no digo que no se vean noticias, no digo que no podemos escuchar, estar al tanto de lo que está ocurriendo, pero creo que la sobreexposición a la información, incluso a la información no, por decirlo de alguna manera, fidedigna, sino información falsa que está rondeando o rumores, creo que no es sano. Eso en primera instancia. Segundo, instancias de conversación, de escucha. Esta instancia ya es una instancia sana, poder conversar con la familia, poder conversar con los amigos, mantenerse, tal vez, yo siempre digo, existe el distanciamiento físico, pero a mí no me gusta decirle distanciamiento social, porque socialmente se puede seguir uno interconectando, o sea, se puede seguir compartiendo, me puedo tomar un vaso de vino con un amigo a través de la cámara de Zoom, y creo que esa instancia es muy sana y no hay que perderla. O sea, aislamiento no es sinónimo de distanciamiento emocional o de poder compartir de otra forma, tal vez no igual, no está el cuerpo físico, no puedo dar un abrazo contenedor, pero igualmente compartir con los familiares, compartir con los amigos, compartir con la gente que me hace bien, creo que es muy sano. Por otro lado, mantener rutinas. O sea, creo que el hecho de mantener rutinas, cuando digo rutinas, es un horario de dormir, un horario de comer, un horario de despertarse. Creo que
tener patrones de sueño regulados, horarios de comida regulados. Tengo mi horario de trabajo, también horario para compartir con la familia, porque acá es todo muy caótico, todo muy desordenado, y la mente humana también se desordena cuando no existe un cierto patrón. Entonces eso también ayuda en cierto nivel a disminuir el hecho de que es todo en la incertidumbre, todo en la incerteza, todo desordenado, no hay certeza de nada. Me ayuda a ordenarme mentalmente. En cuarta instancia, lo que yo llamo particularmente, y muchos psicólogos han planteado esa idea, es nuevos pasatiempos, o lo que llama mucha gente, proyectos de cuarentena. O sea, puedo aprender un idioma nuevo, puedo hacer algún curso que nunca tuve tiempo de hacer, leer algún libro, traducir, escribir. O sea, yo siempre digo, las abuelitas antiguamente tejían. ¿Por qué el hecho de tejer? Porque cognitivamente y el acto físico baja los niveles de estrés y ansiedad de una manera tal que están haciendo una actividad. Hacer actividades nuevas, tanto cognitivas, tanto físicas, hacer deporte, tener una rutina. Y no solo rutina en el sentido de rutina de patrones de horario, sino, como bien dije, hay que, tanto así como cuido mi mente, cuido mi cuerpo. O sea, creo que cuerpo, mente van de la mano. Entonces, muchas veces el hecho de tener rutina también significa hacer ejercicio físico. Y ponerse a hacer un ejercicio físico, a escuchar música también, muchas de esas cosas. Ahora, cuando tengo un hogar caótico, cuando tengo un hogar completamente desordenado, y cuando el caos, cuando yo no estoy tranquilo, cuando mi hogar en sí no es tranquilo, yo creo que estoy ingresando la pandemia a mi propio hogar y a mi propia mente. Y justamente el virus, o sea, ¿qué? Se entra en todos lados, pero podemos dejar el virus adentro, que no entre el virus o la pandemia, se torna una pandemia interna, una pandemia de mi propio hogar, un caos y algo caótico. Creo que hay que mantener en ese sentido un poco el orden dentro del hogar, con patrones regulados, como dije, ejercicio, actividades, creo que eso sí se puede hacer. Oye, increíble. Entonces tenemos, atención chicos en sus casas, Anita, sigue tomando nota. Tenemos, 1, estamos en la era de la infoxicación. Estamos infoxicados, seleccionar las noticias y seleccionar la información que ingresa a mi mente. No tener distanciamiento social, sino que distanciamiento físico, como bien lo dice nuestro invitado del día de hoy. Tener rutinas y nuevos pasatiempos. Tomarse un cursito de algo, de lo que sea. Yo, por ejemplo, he aprendido a coser en macramé este último tiempo. ¿Me van a creer? No, la verdad es que no. He hecho cursos de pesas. Oiga, le vamos a preguntar al Rav también, ¿qué pasatiempos ha tenido en esta última cuarentena? Y también que nos pueda ayudar, Rav, iluminar, en cuanto a qué actos concretos podemos hacer nosotros para disminuir la ansiedad, los miedos y la incertidumbre. Bueno, los invito a buscar el libro mío, De mi ansiedad a tu felicidad. Hay que bajarlo sí o sí. No, no hay problema. El que quiera se puede comunicar con nosotros, puede acceder a... Rav, deje su información en el chat, Sí, así sí, todo el mundo la va a poder ver. lo dejo perfectamente, y el que quiera el libro, se lo mandamos por PDF, obviamente en forma gratuita. Lo que queremos es inspirar y ayudar a la gente. Pero si podría... tú hablaste de algo muy importante que estoy viendo que últimamente la gente ya lo está haciendo, que de esto habla mucho la Kabbalah y el Hasidismo, el Hasidut, en el Tania, un libro muy especial de mucha, mucha inspiración, que hoy que tenemos la oportunidad de a través de un Zoom estudiar, los invito a todos a que busquen a su rabino de confianza. Aquí está el rabino, creo todavía, Menashe Perman. Los chilenos busquen inspiración en estos momentos. Si en estos momentos surgen preguntas, las preguntas no son malas, las preguntas son muy buenas. Está escrito, Beyadata Hayom Bashebota Elle Babeja. Tienes que saber, tienes que tratar de conseguir a través de tu mente
encontrar a Dios en tu medida. No lo vamos a encontrar porque Dios es infinito, pero hacer nuestro máximo esfuerzo para encontrarlo. ¿Y cuándo mejor? Cuando no hay tantas, la rutina ha desaparecido de alguna manera fuera de nuestras casas, aunque como dijo el licenciado, hay que buscar la rutina y me parece excelente, pero el punto es, hay que estudiar, hay que poner la mente en estudio, buscar a un rabino de confianza, estudiar por Zoom, la meditación que mencionabas y que menciona el Tania es muy importante. Pero sí, por eso mencionaba el tema de conectarse con rabinos. Por algo nosotros somos judíos, por algo nacimos judíos y tenemos maestros como los rabinos o maestros que nos pueden ayudar a encontrar en la Torá esa agua que puede saciar nuestra sed de respuestas. Y estudiar sobre meditación para poder conectarse realmente con niveles espirituales genuinos, para conectarse con el origen de la meditación. La Kabbalah, se habla de que el Sefer Yetzirah, uno de los libros más importantes de Kabbalah, fue escrito, o por lo menos lo tenía en su mente el primer hombre, Adam Arishon. Hay quienes hablan y dicen que Abraham era el que hizo el Sefer Yetzirah, pero la espiritualidad, buscarla en casa. Hoy en día es un momento donde mucha gente se me acerca y me dice que está meditando, pero a través de otras técnicas y otros gurús, y hoy está ese Netflix de meditación y de cuestiones místicas que se llama Gaia. Yo les propongo que encuentren en la Torá el origen de lo espiritual y que se contacten en este vacío que sentimos hoy en día, en esta ansiedad que hoy sentimos, que ésta se transforme en un propulsor, en un catalizador, en una plataforma de despegue para conectarnos con nuestra realidad interior, pero, lo repito, aprovechando que tenemos una herencia maravillosa que es nuestro judaísmo, encontrar en el judaísmo las respuestas a las preguntas que tenemos y aprovechando a los rabinos muy especiales que están a nuestro alrededor. Espectacular, Rab. Ya me dieron ganas de viajar a Panamá, a conocerlo. No hay ¡Qué problema, palabras! con mucho gusto. Rabino Gabriel, Excelente. estamos acá con Rab Menashe también. Yo creo que hay que... Chile. Ah, Creo espectacular. que sería bueno escuchar lo que él nos tiene para contar o decir también. Ya lo busco, ya lo busco. ¿Qué te parece? Minuto. ¿Dónde está Ramenaye? Acá está, wow. Yo quiero verlo. Todo lo que queremos ver. A ver. Vamos a reiniciar audio. No me deja. ¿Cómo hago para hacer anfitrión? Lo puse de anfitrión. A ver. Ahí está, anfitrión. Ramenaye, por favor, quite el... ponga el audio. Creo que ahora lo puede hacer usted. ¿Aló? Ahora sí. ¿Qué Ahí pasa? te escucha Rabino. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De Estamos- repente se sube y se baja. ¿Por qué? Cuéntame, Ahora está cuéntame. perfecto, Rafa, ahora está perfecto. El mundo es así. Ok, cuéntame. Empezó a escuchar, después se fueron. ¿Cuál es la idea? Escucharlo a usted, Ramenaye, que usted nos inspire. Hay que pedir que Dios les inspira. Bueno, bien. Oye, yo escuché antes que cuando yo hice la pregunta, cuando era la primera vez la cuarentena, después dijiste que era de Noé. Ok, ¿y es verdad o ¿Y no? qué pasó? Pero ¿por qué no explica qué pasó ahí? Porque quiero que lo explique usted, Ramenaye. No puedo hablar yo Pero- todo.
No. Ya mencionaste que era de Noé. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el objetivo? Muy bien. El objetivo era no solamente castigar como pensamos nosotros hasta ahora, hay que leerlo de una manera diferente. El objetivo era purificar a la creación toda a través de las aguas, que en la Torá las aguas son las aguas turbulentas. Las aguas turbulentas, Maim Rabim, se consideran todas nuestras preocupaciones, las preocupaciones a nivel de Parnasá y preocupaciones a nivel de emocionales, pero una vez que entendemos que esas aguas no vienen a ahogarnos, esas aguas vienen a elevarnos, las aguas son como una alarma que nos despierta y nos dice, Hashem nos manda un momento de dificultad, como dice la palabra Nisayón, significa desafío, prueba, dificultad, pero viene de la palabra Nes, que significa estandarte o milagro. Las cosas difíciles, las aguas turbulentas, cuando llegan a nosotros no es para ahogarnos, sino son señales para que nos encontremos nosotros con nuestra agua interior, que es nuestra Neshama, y de esa manera recibimos el mensaje, y una vez que recibimos el mensaje, no hace falta más mensaje, porque el mensaje cumplió su misión. Despertamos, estábamos dormidos, ahora nos conectamos con la Torá y con la Tefilá, entramos al arca. El arca en hebreo se dice Tebá. Hashem le dijo a Aarón, a su esposa y a sus hijos, Bo, el Tebá, entra al arca. Anoach, no Aarón, Anoach. Perdón, a Noah. Estoy en piloto automático. Le dijo a Noah, Bo el Tebá, entra al arca para salvarte. Y la palabra, No te escucho ahora. La palabra Tebá significa también, la misma palabra Tebá que significa arca, significa también palabra. ¿Y la palabra cuál es? La palabra de la Tfilá y la palabra de la Torá. Cuando una persona ve una pandemia alrededor suyo, o un diluvio universal, o aguas turbulentas, o cualquier tipo de dificultad, lo que tiene que hacer la persona es entrar al arca, entrar a la palabra de Dios, entrar a la palabra de la Tfilá, la palabra de la Torá, y las aguas turbulentas cumplen su misión cuando entendemos el mensaje. Pero si no entendemos el mensaje, las aguas turbulentas, Hasbe Shalom, se quedan. Pero cuando entendemos el mensaje y nos conectamos al arca, nos protegemos con la palabra de la Torá y la palabra de la Tfilá, entonces el propósito del mensaje queda anulado y Hashem saca la pandemia, saca el diluvio y nosotros nos conectamos más con Hashem. En definitiva, el objetivo de todo esto es encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestra Neshama, con nuestra alma, crecer como personas, crecer como judíos, conectarnos más con nuestro rabino Menashe Perman, y de esa manera todo lo negativo se va, porque lo negativo no es negativo. Lo negativo simplemente es, y viene como un mensaje para tomarlo, entender el mensaje y que lo negativo caduque y expire y se vaya. Déjame complementar unas ideas muy simples. Primero, no voy a llamarle negatividad, sino desafíos. Es mucho más fácil. Y segundo, volviendo a lo que hablaste de que el Baal Shem Tov explica, Zohar, Aselecha Tivá, entra y sumerge adentro la reflexión de las palabras Torah y Tfila, que eso es Baal Shem Tov. También explica la palabra Zohar, Aselecha Tivá. La palabra Zohar, entre otras cosas, tiene la palabra de tzara. Tzara es dificultad, pero nosotros tenemos la fórmula o la posibilidad de convertirlo en Zohar de iluminación, de iluminarnos. Y eso es muy importante. Primero, yo creo, no sé si se hablaban antes, no, porque no escuché todo, hay que hacer una gran selección. Primero, las cosas que uno debe hacer como un judío, tiene que saber qué cosas no puede y qué cosas él puede. Todas las cosas que él puede, entonces no hay ninguna excusa que hay cuarentena. Y al contrario, quizás algunas cosas él puede hacerlo mejor porque está liberado, digamos, o forzosamente, pero realmente hay que verlo como liberación de no tener otra cosa que hacer.
Y eso hay que hacer totalmente. Las otras cosas, me acuerdo cuando se habló en la sinagoga, cuando empezó todo este tema, y unas cosas era para no saludarse. Y yo dije, Baruch Hashem, llegó el mundo por lo menos para un poquito de tikkun, de no hacer muchas cosas que realmente son realmente despectivas. Y lamentablemente la humanidad, hasta nosotros a veces hacemos incorrectamente. Aquí vino Hashem diciendo, un momento, párate, hay cosas que realmente no corresponden y no deberíamos hacer nada, nunca. Y lamentablemente nuestro, ¿cómo se llama?, instinto animal nos apoderó. Y eso es realmente un momento de poder hacer un switch o un cambiar el, ¿cómo se llama?, el SIM que dice aquí hoy día en la tecnología, ¿cierto?, para pensar diferente y enfocarse correctamente. Ahora, no todos lamentablemente están conectados tanto a la parte directiva de la Torah o de la espiritualidad más profundo de la Torah. Entonces, nuestro, ¿cómo se llama?, privilegio, obligación de compartir y realmente despertar a la gente, tómense el momento para realmente no solamente hablar de Torah o hablar de cosas bonitas, que empiezan a tomar, por ejemplo, mencionaste el versículo que es la base de Shara Yichud Be'emunah, Beyadata Hayom Vashivota Levaveja. Entonces, realmente tomar a la gente que estudian un capítulo Tanya, 2, un tiempo, van a darse cuenta que el mundo es otra cosa, porque nosotros olvidamos que no estamos aquí para entretenernos. Somos servidores de Akadosh Baruj Hu, de Dios, y nosotros tenemos que alinear a Él, no Él que tiene que alinear a nosotros. Eso es una ocasión absolutamente dos enfoques. No es diferencia de democrática o teocrática, es un concepto realmente quién somos, dónde empezamos, a dónde llegamos, y por último, que es lo más importante, que no hay ni un minuto que Dios no está dentro de su programa, porque el programa no es nuestro. Dios hizo un programa, creó el mundo, y cuando Tereb explica en Tanya, para llegar finalmente al momento, ¿correcto?, de Yemot HaMashiach, Tchiat HaMetim, etcétera, etcétera. Y hay que entender qué significa eso, no solamente que vamos a tener allá chocolates en los árboles, que también vamos a tener eso también, pero no eso es lo importante de la Geulá, ¿correcto?, de Yad HaMashiach. Entonces hay que saber que esto es parte de este programa, como seguramente mencionaste antes o no, no sé, como los dolores del parto de un niño, de una nueva alma, que esto no importa en este momento filosóficamente por qué Dios lo hizo, que eso es consecuencia del primer pecado, no entro en esta cosa, pero eso es dentro del programa de Dios. Y como la Alter Rebbe explica cómo fue el Galut, Mitzrayim, el Egipto, el exilio, era preparación para recibir la Torah, que es el segundo, o podemos decir, el segundo momento, como se llama, histórico, y aún más importante que la cuarentena de Noé. Y después estamos siguiendo lo mismo, este galut, este exilio especialmente, para traernos de algo mucho superior. Entonces, no tenemos que tanto preguntar por qué Dios eligió este camino, pero nosotros sabemos no por qué, sino para qué. Eso es el énfasis. Y eso puede realmente un poquito calmar, ¿cómo se llama?, la ansiedad. Entiendo que estoy afuera. ¿Me escuchan? No. ¿Ah? Lo escuchamos perfectamente. Porque se me fue aquí de la pantalla. Ahora sí, ya. Entonces, eso es, hay que enfatizar y tener la confianza y cada uno lo mejor que hay que hacer y tomar en cuenta las, ¿cómo se llama?, limitaciones, pero saber que eso es solamente la parte superficial. Nosotros no tenemos solamente, no que podemos hacer lo que queremos, tenemos que hacer de acuerdo que Dios quiere que hagamos, y esto podemos hacerlo en full. Eso es importante. Muchas gracias, Rab Menashe. Aquí desde los estudios, desde la central. Benjamín. ¿Central de dónde? Rab Menashe, tengo los mejores Desde recuerdos de usted. Oye, los mejores recuerdos de usted dándome vueltas de carnero en Simchat Torah. Ajá. ¿Quién Yo quiero decir algo sobre el Rab Menashe. ¿Quién habló?
el moderador, Binyamin Faivovich. Ah, ok. Ya, Le mando muchos cariños también. ya, gracias. Ramenaye, déjeme compartir con usted, con la audiencia y con usted también algo que usted seguramente se acuerda o quizás no se acuerda, pero lo voy a recordar. Yo estuve en Chile, como mencioné, fue en el año 2000. Y hace 20 años, estando allá en Chile, El campamento. sí, en campamento, y después fui, creo que Otra vez, sí. otra vez en el 2001, y fue después de que yo viví una experiencia de 3 meses muy traumáticos, como dijo Menaye, de desafío, teniendo, No esto no me acuerdo, ok. se va a acordar de lo que le voy a contar. Yo tenía mi experiencia que ustedes van a leer en el libro, y después fui a Chile y le conté a Ram Menaye, estuve como 6 meses en su casa, en la gloria, y la gloria terrenal, no la gloria espiritual. La gloria 36 Sí, o 62. no, en ese momento yo dormía en su casa, me acuerdo. 36, ok. Y O la capitanía. no me pregunte mucho, no sé. Ya, ok. Pero el punto es que todas las noches el rabino Menaye Perman se tomaba conmigo un té de menta y conversábamos aproximadamente 10 minutos, y esto era todas las noches. Me daba muchísima inspiración, muchísimo ánimo, muchísima fuerza para salir con fuerza adelante, y eso quiero decirlo aquí, porque eso es lo principal. Un señor llamado, también veo, Benayón, que es mi papá. ¿Tu papá o tu hermano? Mi papá está aquí también escuchando, y me Wow. gustaría que también diga unas palabras si él quiere, pero no lo voy a obligar. Pero él mencionó que lo importante es vincularnos unos con los otros y darnos esa fuerza y esa energía tan especial. Y quiero decirle que hace 20 años la energía que usted me daba después de atender a toda la comunidad, y esos 10 minutos con un té de menta o de boldo todas las noches, me quedan en mi alma para toda la vida. Y se lo Pero agradezco. yo no te di a ti, yo lo vi cuando viste el campamento que tenías estas cosas. De repente tú olvidaste. Solamente te recordé. Puede ser. Bueno, Benjamín, seguí tú, que ya se desvirtuó la cosa. Oigan, Ya. bueno, entregarle muchos cariños a todos los presentes, incluido a los rap que nos están acompañando el día de hoy. Y miren, ya cumplimos la hora. ¿Cómo ha pasado esto volando? ¿Ah? Cuando hay buena onda, cuando hay gente que quiere informarse de estos temas, educarse y hay buena energía, todo fluye, todo fluye. Veo a Anita ahí feliz, feliz Anita, te veo en tu casa. Así que bueno, vamos con las palabras de cierre. Le vamos a decir a Yal que también nos dé sus palabras, sus conclusiones principales, y le vamos a dar a usted, Rap, también los minutos finales para despedirnos de esta maravillosa clase, masterclass, seminario, conferencia internacional, o como la quieran llamar. Ya. Adelante, Yal. Bueno, como dije principalmente, creo que, y como dijo Ramenaye, muy bien, darle una connotación negativa o darle un nombre, por ejemplo, de problema o situación traumática, creo que no es lo óptimo. Creo que acá, dentro de los parámetros que se pueden, no hay que traer la pandemia a la casa o a la parte interna, sino tratar de tener un autocontrol, una tolerancia y poder enfrentar el desafío de la mejor manera. De la mejor manera es prevenir que entre el caos en mi vida propia. Para prevenir que entre el caos en mi vida propia, como bien dije, pienso que hay que tener principalmente una rutina, hay que tener tolerancia, hay que tener un autocontrol y también saber y ser consciente de que en alguna medida sí nos va a afectar. O sea, acá no podemos negar que nos va a afectar la parte económica, que no estoy nervioso, que no tengo tiempo, que el hijo juega encima mío, que no me dejan trabajar, que
O sea, que estoy un poco colapsado, sí, van a haber minutos que vamos a colapsar y creo que es importante saber eso, o sea, no hay que negar esa parte, el impacto. Ahora, ¿cómo nos impacta a cada uno? Hay un impacto heterogéneo. Lo que yo estoy diciendo y lo que está planteando Ramnash y Rabino Benayon es que ese impacto sea simplemente un impacto y no un trauma, no algo traumático y desastroso que me desborde, que se prolongue en el tiempo y que no me permita continuar con mi misión, con las cosas que debo hacer, etcétera. Pero principalmente me gustaría también, para dar el cierre, creo que, como dije antes, Rabino Benayon, que escribió justamente el libro de Mi ansiedad, mi felicidad, creo que él tiene mucha más experiencia desde el punto de vista de paciente y rabino en una situación como esa, en una situación de ansiedad y de cómo enfrentarla. Creo que la voz de la experiencia puede decir muchas veces más de lo que puede decir un psicólogo o mucha gente. Espectacular, porque ahora vamos con el cierre de la voz de la experiencia. Rab Benayon, por favor. Bueno, Benjamín, ante todo un gusto. La verdad que he hecho muchos Zooms y este ha sido el mejor moderador, así que un aplauso para ti también. Oiga, es que esto no es un Zoom, esto es un boom. Le cambiamos de formato. Un boom. Ya, es la hora para Mashiach. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, más que la voz de la experiencia, lo que me gustaría compartir con ustedes en 1 o 2 minutos que nos quedan, es que cuando una persona sufre de ansiedad o la epítome de la ansiedad, que es un ataque de pánico, lo que normalmente y naturalmente nuestro cuerpo pretende hacer es buscar salir de esa situación, huir. Entramos en una sensación como de que quiero escapar de algún lado, pero lamentablemente no puedo escapar de mí mismo. El ataque de pánico, la ansiedad, está dentro de mi ser. Y justamente hay una enseñanza muy bonita de la Torá, hablando de Moisés. Moisés fue elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y va donde el faraón y le dice, me mandó Hashem, y el faraón no sabe quién es Hashem, y Hashem dice que hay que salir, los judíos tienen que ser liberados de Egipto. Let my people go. Y de repente el faraón dice, si tienen tiempo en pensar en libertad, los voy a hacer trabajar más. Ellos mismos van a tener que hacer los ladrillos. Antes se los proporcionábamos nosotros. Ahora que ellos, si tienen tiempo de pensar en salir, que hagan los ladrillos ellos mismos. Y el pueblo de Israel se enoja con Moisés y le recriminan a Moisés, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Para qué fuiste? ¿Para qué nos trajiste estas complicaciones? Antes estábamos mejor. Y Moisés recibe de vuelta el mandato de Dios, ve donde el faraón y dile que el pueblo de Israel debe ser liberado. Y Moisés, de alguna manera, y esto es un permiso que me tomo, él tiene una especie de ataque de pánico. Tiene miedo. ¿Cómo va a ir de vuelta donde el faraón? Enfrentarse a ese poder tan grande y majestuoso, si la primera vez que fue en detrimento del pueblo de Israel. Va a ir y va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero le dice a Hashem, Bo el paró. Normalmente traducimos Bo el paró, ve donde el faraón. Yo te mando, le dice a Hashem. Pero no es una traducción fidedigna. Bo el paró significa ven, entra donde el faraón. ¿Qué significa? Para salir de las dificultades no hay que pensar en salir o en huir de los problemas. Hay que entrar en los problemas, entendiendo que en el faraón o entendiendo que en la dificultad, en el desafío, entendiendo que esta pandemia no se separa de la divinidad. Esta pandemia vino por parte de Hashem y es una extensión de un mensaje que Hashem tiene para nosotros. Escaparnos de la pandemia o querer todo el tiempo levantarnos pensando en cuándo vamos a salir a la calle, cuándo vamos a volver a la vida normal. No.
tenemos que aprovechar el tiempo y entender de que en lugar de pensar en salir, debemos pensar en entrar, que Hashem nos puso en esta situación para que obligatoriamente reflexionemos, para que enfrentemos esta oscuridad y esta dificultad, no queriendo escapar de ella, sino queriendo entrar en ella. Entrar en ella significa tomar la piedra y limarla de tal manera que encontremos el diamante tan precioso que está dentro de esta piedra, de esta pandemia, de esta dificultad, dentro de nuestros miedos. Por eso una persona cuando tiene ansiedad, lo que tiene que es entrar, entender por qué tiene traumas, entender por qué en el subconsciente hay muchas dificultades que no fueron resueltas, que no fueron curadas, y la expresión para curar esas situaciones de nuestro pasado es justamente a través de dolor, porque si no hay dolor, si no hay dificultad, no nos tomamos el tiempo para entender qué profunda es nuestra alma y qué profunda es la relación que necesitamos con nosotros mismos y con Hashem. ¡Wow! Aplauso para nuestros expositores, para el Rav Benayon, le damos el agradecimiento desde aquí, desde la central. Bueno, la gente no me ve, pero yo estoy en la nave espacial de Elon Musk, que mandó la semana pasada, y desde aquí estoy transmitiendo. Así que le mando un saludo a la gente que está conectada a Galaxy S8, a Huawei i9, a Ingrid, a Andre, Dina, Berta. Oye, más de 40 conectados, un pic de 45 conectados, espectacular. Bueno, le damos ya el cierre a este maravilloso encuentro. Agradecemos la disposición de nuestros invitados y también la apertura y la generosidad con la cual nos han entregado su maravilloso contenido. Pudimos entender y comprender que estamos en una era de la infoxicación, que es muy importante seleccionar las cosas que están entrando a nuestra mente, que tenemos que cuidarnos y que no tiene que ser una pandemia, o sea, una separación social, sino que mantener espacios en los cuales podamos estar comunicados, mantener rutinas, crear nuevos pasatiempos, tomar esto que estamos viendo como una pandemia como un desafío, algo que nos permita crecer, que permita crecer en el ámbito espiritual. Así que, chicos, espero que nos veamos en un siguiente seminario, en un siguiente webinar, en una siguiente masterclass. La gente, yo sé que, mira, cómo aplaude la gente, me encanta en los comentarios. Oye, y bueno, también agradecer a la gente que se nos conectó. Así que con esto damos cierre. Agradecer, Rav, agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Gracias totales. Yasher Koach a todos. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Rabino Benayon. Y quería mencionar una cosa chiquita que es importante, que mencionó Rabino Benayon. Entender que no simplemente todos estos problemas para fijarse en el por qué, sino en el para qué. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve este dolor, esta situación? No quedarme simplemente en el por qué, sino para qué y qué podemos lograr con esto. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yasher Koach.